cuando Austin le informó que su fármaco, el cual le tomó mucho tiempo desarrollar, estaba siendo distribuido de manera ilegal como un alucinógeno, Ludwig tomó la decisión de detener su producción y venta. Sin embargo, no era tan sencillo como él pensaba, porque el Departamento de Asuntos Farmacéuticos ya había aprobado el fármaco para su consumo, y aunque el duque ya había hablado con el jefe del departamento sobre la distribución ilegal, por el momento no podían hacer nada, solo esperar y actuar cuando llegara el momento. Ludwig estaba molesto y no creía que no se pudiera hacer nada, porque si los efectos secundarios del analgésico eran lo suficientemente efectivos como para reemplazar a las drogas alucinógenas, significaría que alguien podría ingerir al menos 10 veces la dosis recomendada. Como las medicinas solo podían conseguirse a través de un médico terapeuta, era más que obvio la razón por la cual se encontraba en el mercado circulando en grandes cantidades, y aunque no se podía mantener todo sobre control, el tercer príncipe sabía por la investigación de Austin que en el centro médico estaban recibiendo sobornos y vendiendo el fármaco libremente. Y pensaba que si los registros fragmentarios alterados hubieran sido comparados consistentemente, los registros de las cantidades y prescripciones podrían haberlo detectado, y tenía muy presente que la fuga del fármaco fue causada por la negligencia del Departamento de Asuntos Farmacéuticos. Aunque Ludwig estaba en lo correcto, Austin le mencionó que el departamento no podía supervisar a todos los miembros de la Asamblea Nacional, porque existían más de 1000 hospitales grandes y pequeños en el imperio, por lo tanto no existía manera de que el departamento lo descubriera tan fácilmente. Sin embargo, el tercer príncipe creía que si ese era el caso, el Departamento de Asuntos Farmacéuticos no tenía la capacidad de gestionar medicamentos con efectos secundarios. Y como no tenía otra opción, Ludwig tomó la decisión de retirar toda la medicina, pero Austin no estaba de acuerdo, porque si recuperaba todos los medicamentos, los pacientes que dependían de ellos sufrirían las consecuencias, porque soportarían el dolor hasta que su cuerpo no soportara más, y aunque el fuerte analgésico que había preparado, a diferencia del antifebril, no tenía sustituto, porque incluso si existiera, los efectos secundarios podrían ser tan graves que era mejor no utilizarlo. Austin no solo le mencionó que muchas personas habían recuperado su vida cotidiana gracias a ese analgésico, sino que además muchos pacientes habían sobrevivido estando al borde de la muerte, y le pidió que lo pensara mejor. Al ver la preocupación de Austin, el joven príncipe tomó la decisión de reducir significativamente la circulación del fármaco, y él personalmente verificaría los lugares en donde sea realmente necesario para después venderlo, y aunque sabía que necesitaba el doble de tiempo y dinero para hacerlo, era la única forma que aceptaría. Aunque el duque entendió la postura del tercer príncipe, en ese momento sería muy difícil llevar a cabo su decisión, porque su potente analgésico, al ser un producto aprobado por el Departamento de Asuntos Farmacéuticos como medicamento esencial, y al tratarse de una necesidad médica, existía un sistema que establecía ciertas condiciones para evitar los monopolios. Y entre esas condiciones se encontraba: si el contrato de distribución se rescinde unilateralmente, se deberá revelar la receta y emitir una orden de cierre. Es decir, si se proporciona al centro médico una cantidad menor a la que se establece en el contrato existente, significaría que el centro médico podría denunciar y solicitar una sanción a Ludwig, porque no importaría si él explicara las circunstancias, no lo aceptarían. Y los lugares que han estado haciendo caso omiso a las ventas fraudulentas probablemente demandarían de alguna manera al tercer príncipe, y una vez que la receta se hiciera pública podrían fabricar y vender el analgésico como quisieran. Consecuentemente a la explicación de Austin, el joven príncipe comprendió lo complicado de la situación, y pensó que por esa razón, cuando envió el prototipo al Departamento de Asuntos Farmacéuticos para obtener su aprobación y comercialización, inesperadamente lo visitó el director y le recomendó que lo registrara como necesidad básica, porque si lo registraba de esa manera el costo de medicamento bajaría y más personas podrían utilizarlo. Entonces Ludwig aceptó, porque en ese momento pensó que era simplemente una persona apasionada por su trabajo, pero en realidad el director había planeado ponerlo en una posición difícil, y creía que también estaba confabulando con el centro médico. Pero Austin, al escuchar la suposición de Ludwig, pensó que estaba malentendiendo las cosas, porque él lo había estado observando durante mucho tiempo y sabía que no era ese tipo de persona. Como Ludwig se encontraba molesto por toda esa situación, no creía en las palabras de Austin, y creía que incluso él podría estar también involucrado con la venta ilegal de su fármaco. Sin embargo, el duque entendió los sentimientos de Ludwig, porque se sentía frustrado y molesto por la situación, y le hizo ver que los adultos no eran tontos. Cuando Austin le mencionó que los efectos secundarios que pudieran tolerar los que sufren una sobredosis por el mal uso de su fármaco,
era minúsculo comparado con el sufrimiento que experimentarían los pacientes si llegara a retirar su analgésico. Entonces Ludwig mencionó que la materia prima de esa medicina era un veneno mortal, porque incluso si estaba diluido con magia nunca se sabe qué pasará si se usa en exceso, y aunque era poco frecuente podía producir una discapacidad permanente, e incluso la muerte, pero el duque creía que a veces se debían tomar decisiones aunque eso conllevara un riesgo, y aunque a Ludwig pudiera parecerle que no hubiera soluciones inmediatas, existían amplias posibilidades de que en el futuro creara una. Como el duque sabía que el contrato de suministro debía renovarse cada 4 años, le mencionó que en ese momento podrían cancelarlo y reducir su venta, y además había recibido la promesa del Departamento de Asuntos Farmacéuticos de que se harían responsables de cualquier problema que pudieran enfrentar durante ese tiempo, pero si aún así le resultaba difícil no lo detendría más. Con toda esa explicación el príncipe entendió y aceptó la sugerencia de Austin bajo una condición, que no le permitirá saber sobre quienes han abusado de su fármaco, porque odiaba cuando por su culpa alguien moría. Entonces Austin continuó explicándole a Musset que después de soportar por 3 años, pensaron que la situación finalmente se había concluido, sin embargo sucedió lo del robo de la materia prima, y aunque gracias a la investigación continua para reducir los efectos secundarios del uso excesivo de los analgésicos, fue una bendición que Ludwig pudiera crear rápidamente un antídoto contra el analgésico venenoso. Musset estaba sorprendido por todo lo que había escuchado y pensó que Ludwig era muy descuidado y por esa razón habían robado la materia prima, porque al ser un veneno potente debió haberlo resguardado en un lugar muy seguro, pero Austin le explicó que la culpa no había sido del tercer príncipe, puesto que la supervisión y gestión de las materias primas robadas estaba a cargo de la Oficina de Asuntos Farmacéuticos. Y aunque directamente el Instituto de Investigación de Seguridad no era responsables, sí estaban a cargo de gestionar la seguridad porque habían desarrollado una tecnología basada en la magia para la seguridad de los fármacos, la cual consistía en magia fina y un círculo mágico doble para detectar el poder mágico de cada individuo y restringir su entrada, un poder mágico que incluso tenía el Tesoro Nacional del Imperio, un dispositivo mágico que incluso las personas sin poder podían utilizarlo. Musset permaneció algo confundido porque no entendía exactamente a qué se refería el duque. Entonces Austin tomó papel para explicarle de forma que él lo pudiera entender. Comenzó por explicar que los seres vivos al tener naturalmente alguna energía en su interior y el lugar donde se acumula se llama núcleo mágico, y ésta absorbe la energía ambiental y la almacena dentro del cuerpo, y la magia almacenada sirve como fuente de fuerza vital, y la cantidad máxima de una persona que puede almacenar varía de un individuo a otro, y cuanto mayor sea su capacidad de almacenamiento mayores serán sus reservas mágicas, lo que significaba que el requisito mínimo para que un círculo mágico se active es un círculo de 5 pulgadas de ancho, y si una persona pudiera dibujar un círculo perfecto e ininterrumpido podrá determinar si podrá o no usar magia. Entonces Musset entendió que aunque la persona no sea un mago no significa que no pueda utilizar magia, porque incluso ellos los hombres bestias tenían una cantidad pequeña de magia simplemente no la suficiente para ser útil. Sin embargo existían excepciones, personas que carecen por completo del núcleo mágico, individuos sin magia sin una forma de alma definida, y como carecen de alma definida su ser no está conectada a la magia y no mueren por agotamiento. Y como el ladrón que robó las materias primas el anterior mayordomo era un sin magia, pudo robar sin ningún problema burlando la seguridad del centro de investigaciones. Como ese hecho se descubrió después del robo de la materia prima, el centro de investigaciones de seguridad y el Palacio Imperial quedaron sumidos en un gran caos, porque después de realizar un inventario del Tesoro Nacional encontraron varios objetos valiosos faltantes, y por esa razón el director del Laboratorio de Investigaciones de Seguridad terminó ahogado en una deuda astronómica. Con esa explicación Austin le aclaró que Ludwig no tuvo ninguna responsabilidad en cuanto al robo, y la agencia farmacéutica que estaba a cargo del almacenamiento ni siquiera podía mirar a los ojos al tercer príncipe. En ese momento entró Ludwig y se dio cuenta que Austin le explicó todo lo sucedido a Musset, pero como vio que la conversación de ellos se iba a prolongar decidió entrar, y como Musset pensó que a Ludwig le llevaría algunas horas en terminar de prepararse aún no estaba listo para salir, pero como el proceso de acabado del antídoto fue más rápido de lo esperado, el príncipe simplemente empacó sus cosas y como ya tenía todo listo podían partir de inmediato. Entonces el duque tomó su capa para salir inmediatamente hacia el norte porque ahí se encontraba el ladronzuelo del anterior mayordomo. En el norte los estaba esperando el mago Pilamen, y mientras hacía una búsqueda por los cielos, se percató que Austin había llegado con el antídoto,
como estaban retrasados Musset los apresuró en bajar, y mientras se bajaban Austin comentaba que había llegado al lugar indicado porque Philamen probablemente estaba patrullando desde el cielo, y podrían identificarlo fácilmente si observaban hacia arriba. Inesperadamente Austin recibió un gran golpe en la cabeza, lo había golpeado el mago Philamen exclamando que había tardado demasiado, y que por su culpa la operación se había retrasado. Austin respondió que solo había tardado una semana porque volar desde el centro del continente hasta el norte en una semana era prácticamente muy rápido, pero Philamen no estaba conforme con esa explicación porque cuando él fue de ida y vuelta llegó en menos tiempo, pero eso se debió a que Philamen viajó a una velocidad monstruosa, sin dormir y sin comer. El mago estaba realmente molesto porque pensaba que Austin había llegado en un carruaje por su comodidad, mientras sus tropas estaban arriesgando sus vidas, pero la realidad era que Austin no podía volar con el antídoto porque sería peligroso y tenía que entregarse de forma segura porque eso era lo que Ludwig había ordenado. Philamen se sorprendió cuando Austin mencionó la palabra antídoto, porque no se imaginaba que ya estuviera terminado y mucho menos que el príncipe lo llevara personalmente. Ludwig estaba muy nervioso por entregarlo, y cuando Philamen se acercó y lo observó preguntó si se tenía que beber. Ludwig respondió que lo ideal sería inyectarlo para más eficacia, pero como sabía que no había suficientes médicos certificados en el lugar, preparó una versión bebible para que no hubiera ningún problema. El mago también le preguntó si él era el tercer príncipe quien había creado el antídoto. Ludwig respondió que sí. Entonces Philamen mencionó que se veía bastante diferente a cuando era un niño. Musset se sorprendió por ese comentario porque no esperaba que lo hubiera visto desde niño, y sin más tiempo que perder Philamen dio la orden a uno de sus subordinados que reuniera a todo el equipo y distribuyera el antídoto. Como Musset sentía curiosidad por el mago le preguntó a Ludwig quién era. El príncipe respondió que era el dueño y mago de la Torre Magia Occidental, y únicamente lo conocía por ser alguien de alto rango pero no tenía ninguna relación cercana con él. Aunque a Musset le parecía que el mago conocía muy bien a Ludwig, el príncipe pensaba que lo estaba confundiendo con su hermano Carlos. El mago Philamen estaba sorprendido de que el tercer príncipe se uniera a la búsqueda, pero también pensaba que era bueno contar con más ayuda. Sin embargo le parecía inseguro porque se uniría a la búsqueda un miembro de la realeza. Como Ludwig notó que el duque Austin mantenía una discusión con Philamen se acercó y preguntó si había algún problema de que él se uniera a la búsqueda. El mago contestó que no, pero se encontraban en barrios marginales y con frecuencia había ataques, por lo tanto era peligroso para alguien de su estatus. Como el príncipe sabía que ese lugar era peligroso y por esa razón había llevado a Musset, consideraba que el mago no tenía la necesidad de que se preocupara por algo como eso. Sin embargo, ese no era el único problema porque existían varios lugares en los cuales se sospechaba que eran escondites del grupo Espíritus Negros, y era mejor que Musset evitara esa zona lo más posible. Como Musset había reaccionado inesperadamente al escuchar el nombre de Espíritus Negros, el mago se percató. Mientras tanto el príncipe preguntó quiénes eran el grupo Espíritus Negros, y por qué los hombres bestias tenían que temerles, y antes de que él pudiera escuchar una respuesta Musset lo tomó del hombro, y le expresó su agradecimiento de preocupación al mago Philamen, pero no tenía la necesidad de hacerlo porque no era un niño, mucho menos frágil, porque incluso si se enfrentara a alguien del espíritu negro no tendría ningún problema. Sin embargo no garantizaba lo mismo para quienes se cruzaran en su camino. El mago estuvo de acuerdo con la decisión de Musset, y le dio su permiso de hacer lo que considerara necesario si se encontraba con alguien perteneciente al espíritu negro, pero tenía que asegurarse de terminar con ellos completamente. Pero al duque White no le parecía correcto que permitiera algo como eso si después no podría asumir la responsabilidad. Pero el mago estaba seguro de lo que había dicho porque ya había informado a la princesa Charlotte que posiblemente estaba involucrado en ese incidente el espíritu negro, y que ella les había concedido la autoridad para tratar con esos criminales como él considerara conveniente. En pocas palabras, la princesa Charlotte había dado la orden de que los exterminara por completo. Ludwig estaba sorprendido de la orden tan inhumana que había emitido su hermana, pero el mago consideraba que no era inhumana porque si Ludwig conociera la crueldad de ese grupo no pensaría de esa manera, porque incluso la muerte era un castigo demasiado misericordioso para un grupo despiadado como ellos. Como se había planeado, Musset comenzó por explorar la zona, y a la distancia observó un edificio que le pareció sospechoso y decidió reportárselo al tercer príncipe. Entonces Musset dio un gran salto desde la azotea. Ludwig se sorprendió porque pensaba que era peligroso y su mayordomo podría salir herido.
pero al descender en perfectas condiciones se dio cuenta que no era un hombre bestia normal. Muset inmediatamente reportó que había encontrado algo sospechoso, pero el príncipe exclamó que la próxima vez tuviera más cuidado porque podría romper algo. Muset le aclaró que para él no era algo peligroso descender desde esa distancia, pero el príncipe le mencionó que tuviera más cuidado porque odiaba ver morir gente a su alrededor. Por su comportamiento Muset pensaba que el príncipe era realmente considerado, y recordó que la primera vez que le sirvió se volvió un poco loco después de tener una pesadilla y se preguntó si Ludwig tenía algún tipo de trauma. Además, si las sombras negras estaban involucrados como lo había dicho Philamène, había una alta probabilidad de que encontrara a Philip muerto, y si es el caso Muset no permitiría que Ludwig viera su cuerpo. Inesperadamente el príncipe le preguntó a Muset a qué se dedicaba exactamente las sombras negras, porque le parecía increíble que simples seres humanos pudieran dañar a los hombres bestias quienes son fuertes como el acero. Muset respondió que aunque son fuertes no significaba que no tuvieran debilidades, porque incluso los hombres bestias podían ser incapacitados con ciertos venenos o magia. Sin embargo, los espíritus negros tenían un método más simple: atacaban a niños bestias. A las sombras negras no les importaba cuán fuerte fuera un hombre bestia, un niño bestia seguía siendo vulnerable como cualquier niño humano, y no eran lo suficientemente fuertes para enfrentarse a varios hombres adultos a la vez, y los niños capturados frecuentemente eran vendidos en el mercado negro bajo el nombre de carne especial. Si los niños llegaban a tener una apariencia única o mística, sus cabezas e incluso sus cuerpos enteros eran conservados para subastarlos para ciertos coleccionistas retorcidos como obras de arte macabras. En pocas palabras, las sombras negras practicaban la taxidermia en niños, porque para ellos los hombres bestias no eran considerados personas sino animales los cuales se podían comer. Mientras Muset trataba de abrir el cerrojo del edificio que le pareció sospechoso, le explicó a Ludwig que la taxidermia solo la practicaban en niños sanos, porque la mayoría de los niños desnutridos y sin características extraordinarias se enfrentaban a un destino diferente, porque cuando eran demasiado delgados para venderlos como carne, y demasiado simples para convertirse en obras de arte, los utilizaban mayormente como herramientas para amenazar y forzar a sus padres. Cuando los niños eran secuestrados y tomados como rehenes, sus padres eran amenazados con eliminar a sus hijos si no hacían lo que las sombras negras les pedían, y como para ellos no era fácil gestionar adecuadamente cientos o miles de niños bestias secuestrados porque no es una tarea fácil, optan por cerrarlos en jaulas de hierro en lugares horribles para su almacenamiento. Y como el grupo delictivo no tiene la capacidad de costear sus alimentos adecuadamente, la mayoría terminan enfermando sin ningún tratamiento médico, y una vez que los niños son descuidados por demasiado tiempo, la mayoría agonizan terriblemente hasta la muerte. Una vez que Muset abrió completamente las puertas de dicho lugar, encontraron a los niños secuestrados por las sombras negras, pero desafortunadamente la mayoría de los niños ya no tenían vida porque el lugar tenía bastante tiempo abandonado. Al ver esa escena tan lamentable, el príncipe se dio cuenta que todo eso se debía a que ellos no tenían la protección de la ley del imperio. No importaba que tan miserables y terribles fueran las cosas que les sucedían, no tenían un tribunal a quien acudir. En esos momentos Muset exclamó lo mucho que sentía de no haberlos podido proteger. Ludwig le preguntó a qué se refería, pero Muset cambió de tema y le dijo que al ser un refugio para los delincuentes, esperara afuera porque él solo entraría a revisar, pero Ludwig se negó. Ambos entraron con precaución y mientras avanzaban Ludwig pensaba que las sombras negras tenían amenazados a sus padres, sin saber que sus hijos ya estaban muertos, pero la realidad era diferente porque los padres de los niños fingían no saberlo, porque desde el momento en que son secuestrados ya están muertos. Sin embargo, los padres se aferraban a una posibilidad de esperanza de recuperarlos con vida. Al príncipe le parecía trágico toda esa situación, pero a Muset ya no le sorprendía porque de alguna manera ya estaba acostumbrado, porque antes de entrar al palacio a trabajar como mayordomo, trabajaba como solucionador de problemas y vio mucho de esos casos, porque constantemente lo buscaban para pedirle que encontrara a sus hijos secuestrados. Una vez que los localizaba, los padres veían con sus propios ojos los cadáveres de sus hijos. Y aunque al principio para Muset era impactante, no tuvo otra opción que acostumbrarse a ver cómo un padre pierde a su hijo. El príncipe sintió nostalgia por todos esos niños muertos, e inesperadamente escuchó algo, y le preguntó a Muset si no había escuchado algún ruido. Muset contestó que no, pero Ludwig, seguro de lo que escuchó, decide seguir el camino de donde se originó dicho ruido, porque estaba seguro de que había escuchado un crujido. Al acercarse escuchó que alguien gritaba desesperadamente. El príncipe, desesperado, intentó abrir una de las jaulas,
y Muset, quien estaba cerca, le dijo que no tocara el hierro oxidado porque podría enfermarse, pero el príncipe hizo caso omiso porque estaba seguro de que había escuchado la voz de un niño. Como Muset no quería que el príncipe se lastimara o enfermara, le dijo que él abriría las rejas, por lo tanto tenía que alejarse, y una vez abierta la jaula el príncipe se acercó y preguntó si alguien se encontraba allí. Inesperadamente dentro de la oscuridad se lanzó sobre él un niño bestia, y tomó al príncipe por el cuello y sin soltarlo le decía que era su culpa, que él había eliminado a su hermana Sally, y por esa razón lo eliminaría con sus propias manos. Inmediatamente Muset le retiró a la niña bestia de encima. La niña estaba furiosa porque creía que el príncipe había eliminado a su hermana Sally y no creía que estuvieran ahí para ayudarla. Pero cuando observó detenidamente a Muset se dio cuenta que era un hombre bestia igual que ella, y le pidió que ayudara a su hermana, quien se encontraba dentro de la jaula. Aunque no se movía, la niña sabía que su hermana aún seguía con vida. Muset, al darse cuenta de que el príncipe tenía sangre, se preocupó de que estuviera herido, pero la herida de Ludwig se debía a un pequeño corte que sufrió en su cuello, pero como no era de gravedad, el príncipe le dijo que no se preocupara, porque lo importante en ese momento era ayudar a las niñas y llevarlas al equipo de búsqueda para auxiliarlas. Como la niña no confiaba en los humanos, al ver al príncipe pensó que les harían daño, y le dijo que no tocara a su hermana porque los humanos que las tenían encerradas le habían dado algo extraño a su hermana. Entonces Ludwig le preguntó si le habían dado algún tipo de medicina. La niña respondió que le dieron un polvo blanco. Muset se imaginó que se trataba del veneno que había robado el anterior mayordomo. Ludwig, sin pensar más, le dijo a Muset que sostuviera a la niña, e inmediatamente revisó a Sally y se dio cuenta que su respiración estaba agitada, tenía manchas azules en el rostro, y estaba paralizada, lo que significaba que tenía una intoxicación aguda. La niña le preguntó si su hermana sentía mucho dolor, pero el príncipe le dijo que no se preocupara porque tenía un antídoto para curarla. Como la niña todavía dudaba de las intenciones de Ludwig, él le dijo que podía acercarse para que lo comprobara por ella misma. Muset la soltó para que pudiera acercarse a su hermana, y mientras le mostraba el antídoto le mencionó que su hermana se encontraría inconsciente, pero después de unas horas despertaría. Cuanto más Muset miraba al tercer príncipe, pensaba que en verdad había algo extraño en él, y comprobaba que era una buena persona, como en repetidas ocasiones le habían dicho las empleadas del palacio, porque era generoso con los débiles y sabía ayudar a los demás, y su tono autoritario habitual y la confianza ostentosa que siempre mostraba era solo un medio para evitar que sus subordinados fueran despreciados. Pero eso lo hacía entenderlo menos, porque si Ludwig era una buena persona, porque existían malos rumores sobre él. Mientras Muset estaba perdido en sus pensamientos, le habló Ludwig, y le dijo que iría a revisar porque podría haber más niños vivos, y que lo mejor era que buscaran por separado sobrevivientes. Muset no estaba de acuerdo porque le parecía muy peligroso que el príncipe fuera solo, porque si a la niña le habían rociado la materia prima robada significaba que las sombras negras estaban involucradas, lo que significaba que debían seguir ocultos en alguna parte de la bodega. En el momento en que el tercer príncipe se fue, Muset escuchó un grito, acudió rápidamente para ver qué le sucedía, y vio como uno de las sombras negras sostenía al príncipe por el cuello, quienes habían llegado porque habían escuchado demasiados ruidos. De alguna manera los malhechores, al escuchar voces, pensaron que eran demasiado fuerte para ser de un niño, y por esa razón decidieron comprobar que se tratara de un niño bestia. El hombre, al percatarse de la ropa y el cabello de Ludwig, sabía que no era alguien que estuviera deambulando en ese lugar, y en cuestión de minutos llegaron sus demás compañeros y le preguntaron con quién hablaba porque no se escuchaba la voz de un niño. Y al ver que se trataba de un humano adulto le preguntó si lo conocía. El asesino contestó que era la nueva rata, pero a su compañero no le parecía que fuera un informante común, y mirando directamente a Muset mencionó que se parecía más a un león que estaba esperando a cazar. Muset sabía que se encontraba en una situación desfavorable, y no le sería fácil derrotarlos porque estaban demasiado cerca del tercer príncipe, en particular el asesino que lo tenía por el cuello, porque inmediatamente sostuvo su espada en el momento en que vio a Muset, porque sabía que si se acercaba eliminaría inmediatamente a Ludwig. Por la marca en su cuello, Muset sabía que los malhechores estaban acostumbrados a luchar, y si no hacía algo rápidamente no podría proteger al tercer príncipe. Muset sabía que se encontraba en una situación complicada y deseaba que alguien pudiera distraerlos por un momento. Entonces sorpresivamente el tercer príncipe les preguntó si eran las sombras negras, porque había escuchado que eran un grupo de cobardes que solo secuestraban niños débiles. Sin embargo, eran más valientes de lo que pensaba al tocar un miembro de la familia real.
Los asesinos se sorprendieron que perteneciera a la realeza, y como lo había intuido el príncipe distrajo a los malhechores para que Musset pudiera ayudarlo, y Musset teniendo esa oportunidad rápidamente se alejó. Como las sombras negras sabían que no podían lastimar a un miembro de la familia real por órdenes de Walter, la chica preguntó si debían eliminarlo o no. Su compañero no estaba seguro de qué responder porque sabía que no siempre podían cubrirlo todo. Sin embargo, le parecía extraño que un miembro de la realeza estuviera en ese lugar. Además, por lo que él había escuchado, solo existía un príncipe en la familia imperial de acuerdo a la descripción que él conocía, y como le parecía que el tercer príncipe no era lo suficientemente alto, podría tratarse de un impostor. Como no sabían si Ludwig estaba mintiendo porque podría ser un hijo ilegítimo, tomaron la decisión de eliminarlo al igual que el anterior mayordomo del tercer príncipe. Ludwig estaba completamente impactado al verlo muerto, y algo en el príncipe estaba a punto de emerger, porque lo único que podía ver en ese instante era a su hermano Carlos muerto. El príncipe estaba aterrado sin reaccionar, mientras tanto los malhechores discutían en qué momento eliminarlo. Entonces la chica les informó a sus compañeros que el hombre bestia se había ido. Su compañero molesto le preguntó por qué no lo dijo con anticipación y ella respondió porque nunca se lo preguntó. La chica sabía que su compañero estaba a punto de ser eliminado, y disfrutaba presenciarlo porque creía que su vida valía más que la de su compañero. El hombre sin esperarlo fue atacado por Musset, y la chica comenzó a reír porque estaba feliz que lo eliminara porque nunca le gustó que se sintiera superior a los demás. Como Musset sabía que a Ludwig no le gustaba ver a alguien morir, amenazó a los malhechores y les dijo que si entraban por su propio pie a la cárcel no los eliminaría, así que tenían que pensar muy bien en su respuesta. Después de eso Musset le preguntó al tercer príncipe si estaba herido en alguna parte, que no se preocupara por la situación y que se llevara a los niños afuera porque él se encargaría, pero al no escuchar respuesta de su parte se dio cuenta que el príncipe se veía extraño. Como la chica estaba ansiosa de enfrentarse a Musset, le preguntó a su compañero si lucharían. El hombre contestó que no porque jamás le ganarían a un hombre bestia adulto, sin embargo si utilizaban el fármaco que les habían dado podrían ganarle. Musset se sorprendió porque se dio cuenta que el fármaco ya estaba en poder de las sombras negras. Mientras tanto el líder de los malhechores les advertía que no debían usarlo porque no existía antídoto, pero la chica estaba segura de que al esparcirlo a ellos no les afectaría porque cubrirían su rostro. Musset no sabía qué hacer porque ya no tenían antídoto, entonces le gritó al príncipe que huyera inmediatamente, porque él era inmune al veneno. Cuando Musset le dijo que sostuviera la respiración tanto como pudiera al momento de salir, el príncipe creó un círculo mágico en su mano, y sin que Musset se diera cuenta Ludwig eliminó al asesino que sostenía el veneno. La sangre del malhechor salpicó en el rostro de Musset, mientras él todavía sostenía al líder de las sombras negras. Entonces la chica al ver a su compañero muerto se sorprendió, y se percató que la siguiente en morir sería ella.